Muy bien. Pregunta de la semana. Ayer estuvimos viendo la cualidad de carácter. ¿Se acuerdan cuál es la cualidad de carácter? Sobriedad. Sobriedad. Que dijimos que es pensar claramente, ¿no? Y vimos algo de eso. Pregunta de la semana. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta de la semana anterior? Sí, ¿qué más creo de Dios? ¿Qué más creo Dios? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos glorificar a Dios. ¿Sí? Es decir, empezamos diciendo que Dios nos creó para glorificarlo y creó todo para su gloria. Entonces la pregunta que sigue, de manera lógica, es ¿cómo podemos glorificar a Dios? Y la respuesta es glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él, disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Otra vez, glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Muy bien, el versículo a memorizar para la semana es Deuteronomio 11:1 y está en la TLA, dice muestren amor por su Dios y obedezcan sus mandamientos. Y lo conecta, ¿no? Si amas a Dios, lo que vas a hacer es obedecer sus mandamientos. Sí, está junto. Entonces, si te fijaste en la respuesta hay 4 acciones: disfrutar, amar, confiar y obedecer. Y me gusta porque en realidad las cuatro acciones son inseparables, no puedes hacer una sin la otra: disfrutar, amar, confiar, obedecer. Y crea un tipo de cadenita en la respuesta, empieza en disfrutar y termina en obedecer. Y entonces me gustaría que siguiéramos esa línea de pensamiento. Empezamos con disfrutar. El Salmo 32:11 dice, alégrense en el Señor y regocíjense justos. Sí, Salmos 32:11. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Y si te fijas, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Sí? Alégrense y regocíjense. Entonces, disfrutar de Dios, alegrarnos en Dios, es un mandato bíblico. Y la pregunta es, ¿cómo disfrutamos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo disfrutamos de Él? ¿Cómo se ve una vida que se está deleitando en Dios? Y la respuesta es que disfrutamos de Dios al atesorarlo por sobre todas las cosas. Cuando Dios se convierte en nuestro mayor tesoro, entonces estamos disfrutando de Él. Disfrutamos de Dios al atesorarlo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí? Entonces la pregunta que Mateo 6 presenta es, ¿dónde está tu tesoro? No dónde está tu corazón, sino dónde está tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿sí? Y entonces tú y yo crecemos en disfrutar de Dios, o en deleitarnos en Él, o en regocijarnos en Él, al menos de 3 formas. Hay 3 formas en las que crecemos en disfrutar de Dios. ¿Sí? 3 maneras en que vamos disfrutando más y más de Él. Número 1, a través de nuestro intelecto. ¿Sí? 3 maneras en que crecemos en disfrutar de Dios. O 3 maneras en que vamos creciendo en atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Todos tenemos un tesoro. Todos absolutamente tenemos un tesoro. Y respondemos a eso, ¿sí? Cuando pecamos, lo que estamos diciendo es, esto me trae más deleite. Esto me hace más feliz. Que Dios. Ese es el pecado. Entonces, ¿cómo puedo crecer en atesorar a Dios más de manera que cuando la tentación venga, no caiga? Quiero crecer en que Dios sea mi tesoro más y más. ¿Sí? Entonces, 3 formas en que lo hacemos. Número 1, a través de nuestro intelecto. ¿Sí? Al conocerle más y más a través de su palabra y crecer en nuestro entendimiento, a través de nuestro intelecto. ¿Sí? Número 2, a través de nuestras emociones. Al colocar nuestra devoción, nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro temor. Y es muy interesante, cuando hablas de emociones, hay 8 emociones fundamentales o básicas de todos los seres humanos. Y es muy interesante ver que la Biblia aborda todas estas y que todas tienen que ver con Dios. Y entonces es como, ¿coincidencia? No lo creo. Entonces, a través de nuestras emociones crecemos en atesorar a Dios cuando colocamos nuestra devoción, nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro temor, nuestro agradecimiento y nuestro gozo en Él. Cuando todo eso está colocado en Él y depende solo de Él, estamos atesorando a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Devoción, deleite, pasión, temor, agradecimiento y gozo. Devoción, deleite, pasión,
temor, agradecimiento y gozo. Y gozo. Y número 3, a través de nuestra voluntad. Crecemos en disfrutar de Dios a través de nuestra voluntad, al rendir todo lo que somos delante de Él y caminar conforme al Evangelio. A través de nuestra voluntad. Ajá, al rendir todo lo que somos delante de Él El Evangelio. y caminar conforme al Evangelio, así es. Matthew Barrett dice, el gozo, como ninguna otra cosa, muestra si realmente creemos en el Evangelio. El gozo, como ninguna otra cosa, muestra si realmente creemos en el Evangelio. Y justo el domingo, siento que ya se pasó un chorro, pero el domingo platicábamos de que el cristiano es aquel que se despoja de todo lo que tiene con gozo para ir en pos de Cristo. Y tú te puedes despojar de todo, pero si no hay gozo al hacerlo, no estás realmente viviendo el cristianismo. ¿Sí? El cristiano es aquel que con gozo se despoja de todo para ir en pos de Cristo. ¿Sí? Entonces, el gozo muestra si realmente creemos en el Evangelio. Entonces, primero empezamos disfrutando, atesorando a Dios por sobre todas las cosas. Luego dice nuestra respuesta, amándolo. ¿Sí? Segundo, amar. Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Esto es Mateo 13:44. A un tesoro escondido en el campo, que al encontrárselo un hombre, lo vuelve a esconder, y luego fíjate, y dice, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero ¿qué es lo que lo empuja a hacer eso, a vender todo para comprar ese campo? La alegría, el gozo, por el gozo puesto en él. Va y vende todo y compra ese campo. Entonces ahora, una vez que tú y yo hemos podido ver, como dice Pablo, la gloria del Evangelio en el rostro de Cristo, es decir, cuando hemos sido deslumbrados por la maravillosa obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, deslumbrados, y creo que esa es la palabra correcta, cuando hemos sido deslumbrados, cuando la vemos y decimos, wow, ¿sí? Una vez que hemos encontrado este increíble tesoro, podemos, por el gozo puesto en nosotros, despojarnos de todo y podemos darnos por completo en respuesta al amor de Dios. El gozo precede al despojarse, el gozo precede a morir, el gozo precede a obedecer, el gozo precede a amar. ¿Te acuerdas que Juan dice que Él nos amó primero? Entonces, cuando tú y yo nos damos cuenta de que Él nos ha amado, es gozo lo que entra en nosotros, y ese gozo produce amor. Sí, amor. Entonces, Brian Chappell dice, hay muchos que piensan que están glorificando a Dios porque asienten con su cabeza y hacen todas las cosas que odian. Porque de lo contrario, Dios lo castigaría. O en ocasiones hacen las cosas que piensan que Dios quiere para que Él les conceda más cosas buenas. Pero esto no es más que egoísmo disfrazado. Cuando yo obedezco, ¿sí?, y hago todas las cosas que no quiero hacer porque si no Dios me va a castigar, o hago todas esas cosas para que Dios me dé algo, ¿en quién estoy pensando finalmente? Yo sigo siendo el centro. ¿Sí? Si Cristo no es nuestro mayor tesoro, de manera que Él, su obra es todo lo que necesito. Si Cristo no es nuestro mayor tesoro, si no encontramos en Él nuestro mayor deleite, no lo estamos amando correctamente. No lo estamos amando correctamente. Entonces, lo vemos su obra, estamos deslumbrados. De ese gozo hay amor, y de ese amor empezamos a confiar en Él. Romanos 8:32 dice, Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en la obra de Cristo y reconocemos nuestra maldad, vemos que no merecemos lo que Cristo ha hecho, de ninguna forma lo mereceríamos nunca, podemos estar seguros de que Dios nos ama y que Él nos dará todo lo que necesitamos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Porque cuando decimos, Él te dará todo lo que necesitas, significa, yo siento que necesito como un Audi. Sí, yo como que siento que necesito una casa más grande. ¿Será que Dios me va a dar eso? Siento que necesito como otros 50,000 pesos al mes. ¿Sí? ¿Estará hablando Pablo de eso? No. Sí, Pablo está diciendo que Dios nos va a dar todo aquello que necesitemos para nuestro bien, todo aquello que sea benéfico para nosotros. ¿Benéfico en qué sentido? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos al final de todo esto? Parecernos a Cristo, glorificar a Dios. Entre más te parezcas a Cristo, más lo glorificas. Aquello benéfico es aquello que te hace más como Cristo, ¿sí?
Y entonces, en ese sentido, cualquier cosa que venga a nuestra vida puede ser benéfica, ¿sí? Spurgeon, no se sabían que Spurgeon tenía lapsos de depresión muy fuertes, muy seguidos. Spurgeon decía, él recuenta que a veces podía estar llorando como niño chiquito durante 1 hora, ¿sí? Así completamente por 1 hora, estar llorando y llorando y llorando, y no saber por qué. Sí, y no saber por qué. Pero luego Spurgeon dice, me atrevo a decir que la mayor bendición terrenal que Dios puede darle a cualquiera es la salud, con la excepción de la enfermedad. Es decir, ¿qué es mejor que salud? Enfermedad. Y lo dice Spurgeon, si algunos hombres que conozco fueran favorecidos con tan solo 1 mes de reumatismo, esto, por la gracia de Dios, los haría madurar maravillosamente. ¿Sí? Entonces Spurgeon ve su mal y él no dice, ay, pobrecito de mí, llora mucho, ¿verdad? Es parte de, pero lo ve como algo bueno, es algo que lo ha hecho madurar y lo ha acercado a asemejarse a Cristo. Y él dice, si pusiera toda la gracia que Dios me ha mostrado en los momentos felices, cabría todo en un penny, en un centavo. Pero toda la gracia que Dios me ha mostrado en mis momentos difíciles no puedo ponerla en ningún lado. Y entonces Dios nos va a dar todo aquello que sea benéfico, aun cuando no nos parezca en este momento bueno en nuestros términos, ¿sí? Sea lo que sea que venga, Él es nuestro mayor tesoro. Él es un Dios bueno que nos ha amado y nos ama, y entonces podemos descansar bajo su gobierno amoroso. Él tiene control de absolutamente todas las cosas, no importa lo que venga, puedo confiar en Él porque Él es bueno y porque ha manifestado su amor en la cruz y luego una y otra vez en mi vida, ¿sí? Ya tienes, lo viste, te deslumbró, es así como, wow, este tesoro está increíble, ¿sí? Y vas y por el gozo puesto en ti vendes todo, ¿sí? Eso es lo que más amas, Cristo es lo que más amas, Cristo es lo que más amas. Y sabes, conforme lo vas conociendo y vas viendo y vas experimentando la vida cristiana, que puedes confiar en Él, ¿sí? Y entonces cuando todo esto está pasando, al mismo tiempo está pasando obediencia, que es lo que viene al final, ¿no? Amar, disfrutar, amar, confiar, obedecer. Richard Sibbes decía, debido a que todo lo que recibimos proviene de Dios, debemos dejarlo todo a sus pies y decir, no viviré practicando el pecado que ofende a mi Dios. Debido a que todo lo que recibimos viene de Él, deberíamos rendirlo todo a sus pies y decir, no viviré practicando el pecado que ofende a mi Dios. Entonces tú y yo no nos mantenemos en el camino pensando que de alguna forma ganaremos el amor de Dios. Es que si lo obedezco, Dios me va a amar más, ¿sí? Sino que nos sabemos amados por el único Dios verdadero que ha manifestado su bondad a nuestras vidas. Y entonces venimos a su ley y no la vemos como cadena, sino la vemos como una expresión de amor, de cuidado por nosotros. Y Dios dice, no vayas por ahí. No es porque Él diga, no quiero que seas feliz, es porque dice, no te va a hacer bien. Ahí no hay nada bueno, ¿sí? Entonces, al caminar por este sendero, dentro de lo que Dios ha marcado para nosotros, podemos hacerlo con gozo, experimentando su bondad. Efesios 5.1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5.1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y me gusta, porque hay un fundamento, hay una base. ¿Cuál es? Que eres un hijo amado. No que tienes que ganar tu estatus de hijo, sino que ya eres. ¿Sí? Y es ese hecho, ese evento que he sido hecho hijo de Dios, lo que me motiva, lo que me da esperanza. Y que sé que aunque fallo, sigo siendo un hijo amado. Y entonces puedo volver a intentarlo una y otra vez. ¿Sí? Es el hecho de que soy su hijo amado lo que me lleva a obedecer, no el querer ganar mi posición como hijo.